Hola jóvenes, mi nombre es Beatriz Ruff, yo soy docente del Departamento de Química y hoy les voy a realizar el práctico número 3 del estado gaseoso. La ecuación que está aquí escrita representa, ¿cierto?, una reacción general donde tengo un metal al estado sólido que se hace reaccionar, ¿cierto?, con un ácido de un halógeno. Obtenemos la solución acuosa más M medios del gas hidrógeno gaseoso. La M pequeña es el estado de oxidación del metal. El metal que vamos a usar hoy en nuestro práctico es el magnesio, que es del grupo 2, por lo tanto su estado de oxidación, ¿cierto?, es más 2. Coloco acá entonces 2 moles de ácido clorhídrico, producen 1 mol de cloruro de magnesio más nuestro gas hidrógeno. Este gas es muy fácil de obtener mediante esta reacción. Lo que queremos obtener finalmente es la cantidad de moles de nuestro gas hidrógeno. ¿Cómo obtenemos moles de un gas? A través de la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT, donde la P representa la presión en la atmósfera, la B corta es volumen en litros, la N la cantidad de moles, la R es la constante universal de los gases y que tiene un valor de 0,082 atmósfera litro dividido por mol por Kelvin. La temperatura siempre hay que medirla en Kelvin. Para esto tengo esta transformación. Una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273,16. Con estas transformaciones puedo usarlas para obtener nuestras unidades absolutas. Dije yo que la finalidad es obtener la cantidad de moles de gas hidrógeno. Entonces lo despejo a través de la ecuación de gases ideales. La cantidad de moles de hidrógeno es igual a la presión del gas hidrógeno multiplicado por el volumen del gas hidrógeno dividido por la constante universal de los gases multiplicado por la temperatura del gas hidrógeno. Cada una de estas variables la vamos a determinar de manera experimental, partiendo por la presión del gas hidrógeno, que va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. Tres relojitos. Aquí está la temperatura del ambiente, aquí está la presión en milímetros de mercurio. Esto, ¿cierto?, es la humedad relativa. Nos concentramos en este relojito pequeño, la agujita negra, ¿cierto? Y si usted observa, exactamente da 760 milímetros de mercurio. Entonces, les voy a desarrollar aquí en la pizarra, ¿cierto?, un ejercicio. Son 760 milímetros de mercurio menos la presión de vapor de agua. En este vaso, usted agrega agua de la llave, más o menos hasta ahí, ¿cierto?, 600, 700 ml. Introduce un termómetro, ¿cierto?, agrega el agua, introduce el termómetro, mide la temperatura, espera a lo más un minuto. Recuerde levantarlo para tomar la temperatura, ¿cierto?, del agua. Lo gira y observa cuánto lee la temperatura del agua al día de hoy o al experimento de hoy. Le voy a agregar el agua para que usted lo vea.
ahí, ¿cierto? Lo deja 30 segundos, 40 segundos, que tome la temperatura del agua. Lo gira, observa cuánto es la temperatura, ¿cierto?, del momento. Tiene 15 grados Celsius. Son 15 grados Celsius, ¿cierto?, lo que lee aquí en el termómetro. Lo gira sin sacarlo de la solución y se va hacia la tabla de conversión. Fíjese que acá dice presión de vapor de agua. Una columna, temperatura en Celsius, y la otra, presión de vapor de agua en milímetros de mercurio. Entonces, a 15 grados Celsius corresponden 12,8 milímetros de mercurio. Son 12,8 milímetros de mercurio. Esto, ¿cierto?, me da un resultado de 47,2 milímetros de mercurio. Pero está en milímetros de mercurio. Yo dije que deben ser unidades absolutas, por lo tanto, ¿cierto?, tiene que estar en atmósfera. Con esta tabla de conversión, ¿cierto?, lo divido por 760. Me queda entonces que la presión del gas hidrógeno, ¿cierto?, es igual a, corresponde, ¿cierto?, a 0,983 atmósferas. Entonces, ya calculé de manera experimental mi presión en atmósfera. R es un valor constante, por lo tanto eso no cambia. Me falta determinar ahora, ¿cierto?, la temperatura. La temperatura del gas hidrógeno vamos a asumir que es la misma temperatura del agua. Nosotros, ¿cierto?, lo medimos en el termómetro y observamos que eran 15 grados Celsius, pero está en Celsius, entonces tengo que sumarle finalmente la temperatura del gas hidrógeno, ¿cierto?, son 288,16 Kelvin. Ahí ya la tengo, la temperatura, ¿cierto?, en Kelvin. Tengo lista ahora esta variable. Me falta el volumen. Y aquí viene, ¿cierto?, nuestra parte práctica. El volumen del gas hidrógeno va a ser igual, ¿cierto?, a un delta volumen, donde usted tiene un volumen inicial menos un volumen final. Yo sé que los deltas siempre son, ¿cierto?, final menos inicial, pero usted va a observar el por qué tiene que ser en ese orden. Entonces, ¿qué se hace en la parte experimental, ¿cierto? En el experimento, usted mide 15 ml de ácido clorhídrico, que ya tiene una concentración determinada, lo agrega en una probeta con mucho cuidado, acá, ¿cierto? Y después, sobre esto, usted le agrega 25 ml, ¿cierto?, de agua destilada. Suma en total, ¿cierto?, 40 ml. Esto, aquí lo tiene usted, ¿cierto?, los 40 ml listas. Tiene acá, ¿cierto?, en este soporte universal, tiene una bureta la coloca ahí usted, la deja bien sujeta, ¿cierto? Agrega el volumen de lo que usted ya preparó.
ácido clorhídrico, tiene una concentración 4 molar, ya está preparado. Usted lo va a agregar aquí directo a la probeta. Los 15 ml, ¿cierto? Ahí tengo los 15 ml de ácido clorhídrico. Y sobre esto tengo que agregarle 25 ml más de agua destilada, ¿cierto? Hasta completar un volumen de 40 ml. Tengo el total entonces ahora del ácido diluido. Usted le agregó agua, ¿cierto? Diluyó el ácido. Tengo los 40 ml de la solución ya preparada. Tengo la bureta. Fíjese muy bien que cuando usted agregue la solución, la llave, ¿cierto?, de la bureta debe estar cerrada. Porque si usted la deja abierta, va a pasar toda la solución y se va a caer y la va a perder. Entonces, que esté cerrada la llave, coloque aquí arribita ahí. Tengo entonces, ¿cierto?, la mezcla de mi ácido con agua. Y el volumen 1 o volumen inicial, usted tiene que sacarlo de acá. ¿Cierto? Esto usted lo toma, lo invierte, lo sujeta con este dedo, con este, que se le haga más cómodo, ¿cuál? ¿Cierto? Y lo invierte hasta que tope su dedo y observa la escala invertida, ¿ya? Entonces usted se da vuelta y ahí lee que tiene 29,6 ml. Está la rayita, ¿cierto?, hacia arriba. Lo vuelve a colocar en la posición inicial, sujeto, ¿cierto?, en el soporte. Y la persona o el alumno que hizo esto de invertirla inmediatamente se tiene que lavar las manos. Recuerde que en este práctico, ¿cierto?, tiene que trabajar con antiparras, como todos los prácticos. ¿Ya? Las personas que usamos lente óptico no es necesario la protección, pero sí tiene que trabajar con antiparras, ¿cierto? Ahí viene la persona que invirtió la bureta, se lava muy bien el dedito. A pesar de que el ácido está, ¿cierto?, diluido, es necesario que se lave con abundante agua. Dijimos entonces que mi volumen inicial eran 29,6 ml y el volumen final usted lo hace de la siguiente manera, con un hilito, ¿cierto? En un extremo amarra un trocito de magnesio. Aquí está el magnesio, ¿cierto? Aparece la masa del magnesio, todos los trocitos tienen la misma masa, son 28 miligramos. Lo amarra, ¿cierto?, acá, en un extremo. Un extremo, ¿cierto?, del hilo amarra el metal. El otro extremo usted lo amarra a la bureta, que queda ahí, ¿cierto?, colgando. Después usted introduce el metal, ¿cierto?, dentro de la bureta, lo que más pueda, lo más adentro posible, ¿cierto?, para que quede con contacto con el ácido.
y no se vaya a salir cuando usted lo invierte. Ahí quedó el metal dentro, ahí está. Que no quede todavía en contacto con el ácido, ¿cierto? Quede ahí dentro de la bureta. Usted saca nuevamente su sistema. La tapa, ¿cierto? Nuevamente. La invierte rápidamente y lo coloca hasta el fondo. Fíjese que esta reacción es instantánea. Esa burbuja que usted observa ahí es nuestro gas hidrógeno. La reacción, ¿cierto?, es muy rápida. Se produce el gas hidrógeno. Coloque el termómetro para que usted observe que la temperatura de la reacción, ¿cierto?, no varió y que es la misma temperatura que yo tengo ahí arriba, ¿cierto?, la temperatura del agua. Ahí entonces, cuando ya la reacción haya terminado, usted observa y lee, nuevamente, ¿cierto?, la bureta está invertida, que el volumen final llega, ¿cierto?, a 3,7 ml después de la reacción, ¿cierto? Entonces, ¿cierto?, ustedes leyeron lo que en la columna de la bureta, que el volumen final eran 3,7 ml. Al hacer esta resta, ¿cierto?, da un volumen de 25,9 ml, pero está en ml. Tengo que transformarlo a litros. Usted sabe, ¿cierto?, que 1 litro son 1000 ml, entonces lo divido por 1000. Finalmente, el volumen del gas hidrógeno va a ser igual entonces a 0,0259 litros. Ahí tengo, ¿cierto?, la variable litros y tengo todas mis variables. Determino finalmente, ¿cierto?, mi cantidad de moles, reemplazando, ¿cierto?, los datos que tengo allá. PV es dividido por RT. Me queda finalmente la cantidad de moles de hidrógeno experimental al día de hoy, ¿cierto? Es la presión, son 0,983 atmósferas. El volumen 0,0259 litros. La constante universal de los gases son 0,082 atmósfera litro dividido por mol y Kelvin. Y la temperatura son 288,16 Kelvin. Tengo todas las variables incorporadas a mi fórmula. Simplifico unidades. Litros con litros, ¿cierto? Kelvin con Kelvin. Finalmente me queda solo la unidad de mol. Al multiplicar y dividir, me queda finalmente que la cantidad de moles de mi experimento de hoy es esta. Y recuerde, esta cantidad de moles, ¿cierto?, está directamente relacionada con las variables experimentales del día de hoy, ¿ya? Si yo hago el experimento a las 8 de la mañana, voy a tener unas variables totalmente distintas que las hago a las 2 de la tarde, porque tiene que ver con la presión atmosférica del momento, la temperatura del momento, ¿cierto? Y yo empiezo a sumar y obtener todas mis variables. Va a ser un rango similar,
pero cada grupo va a obtener sus propias variables, ¿cierto? De acuerdo a cómo haya medido o cómo haya obtenido, ¿cierto? Los delta y todas las otras variables del experimento, ¿ya? Para finalizar, ¿cierto? La parte práctica ya la tenemos lista, pero para que usted tenga claro la ecuación de los gases ideales, y yo quiero obtener finalmente la masa de un gas, yo no puedo, ¿cierto?, llegar con una balanza y pesar un gas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre lo puedo obtener a través de la ecuación de gases ideales. Usted sabe que N, que es cantidad de moles, ¿cierto?, es masa o gramos dividido por peso molecular. Entonces eso usted lo despeja, lo incluye en la ecuación. La masa, ¿cierto?, del gas, masa de un gas en gramos, me va a quedar finalmente que es la presión del gas por el volumen del gas por el peso molecular de ese gas dividido por R y por T. Solamente se puede obtener con esa ecuación. Y para obtener la densidad de un gas, ¿cierto?, aplico nuevamente esto, lo voy a dejar ahí en esa parte de la ecuación, esto lo voy a bajar como denominador. La presión del gas por su peso molecular va a ser igual a gramos dividido por volumen por RT. ¿Y qué es masa dividido por volumen? Densidad. La presión entonces por el peso molecular del gas es igual a densidad por RT. Finalmente la densidad de un gas va a ser igual a su presión por su peso molecular dividido por la constante universal de los gases y por su temperatura. Generalmente en los gases, ¿cierto?, se mide en gramos litro. Eso. Bueno, jóvenes, esta fue la parte experimental del estado de la materia gaseoso, el estado gaseoso. Lo aplicamos con nuestro gas hidrógeno, que es muy fácil de obtener. Tenemos todo el desarrollo matemático, ahí hay parte de la teoría. Y no se olviden nunca, ¿cierto?, las normas de seguridad. Siempre tienen que trabajar con antiparras. Las personas que usamos lentes ópticos, a veces no es necesario, pero siempre con antiparras, y que estén muy bien, a cuidarse mucho.